Hablemos hasta ahora de literatura, sabedores del cine colombiano. Santiago Gómez, escritor antioqueño, nos acompaña a propósito de lo que significa Sabedores del cine colombiano, régimen de criterios volumen 2, que ya comenzó digitalmente su venta hace unos pocos días y que en Pluriverso Narrativo de Facebook ustedes pueden encontrar. Santiago, bienvenido, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo te va, hombre? Muy bien, yo. ¿Ustedes qué más? Muy Saludos bien, a todos. con expectativa. A nuestro oyente les decimos que Santiago, aparte de escritor, también es músico y en varias ocasiones ha sido jurado y representante también académico de certámenes que tienen que ver con la literatura y el libro, tanto en Medellín como por fuera de la ciudad y en el cine particularmente también. Cuéntenos cuando hablamos de sabedores del cine colombiano, ¿cuál es el eje central del trabajo que usted quiere mostrarnos a partir de este volumen 2 del régimen de criterios? Bueno, pues es que Régimen de Criterios es como una especie de colección de libros que estamos sacando en Pluriverso Narrativo, que es un grupo, digamos, de proyectos. En realidad es en el proyecto justamente de Pluriverso Editorial, pues en ambas cosas. Pluriverso es una iniciativa que pretende como digamos, relajar en cierto sentido, o sea, más bien divulgar, pues poner como en común de la mayor gente posible un asunto que muchas veces es como de especialistas, ¿cierto? Es decir, se piensa que el cine lo tratan, son especialistas, y en realidad la cuestión de la crítica es un asunto de hacer conciencia, y nosotros mismos tenemos muchas prácticas audiovisuales que dan para hablar. Entonces, aquí en este segundo volumen de régimen de criterios que se llama Sabedores del Cine Colombiano, yo lo que hago es conversar con tres cineastas colombianos que ya son muy veteranos. Uno de ellos murió hace poco, pues en realidad ya hace ya un año, Luis Ospina, el maestro caleño Luis Ospina. Y pues en estas conversaciones, digamos que lo que hago es buscar la fuente de las obras de ellos. Los cineastas son Marta Rodríguez, la documentalista bogotana de 87 años ya, que ha hecho pues un trabajo muy importante en el cine documental, no solo para Colombia, sino para todo el mundo. Víctor Gaviria, pues que es una especie de baluarte del cine colombiano también en todo el mundo. Y por supuesto Luis Ospina, pues un hombre también de grandísimo reconocimiento nacional e internacional, porque cuando murió hace un año pues estaba en un momento de esplendor, a sus 70 años, con retrospectivas de su obra en todo el mundo, en Río de Janeiro, en Madrid, en Lisboa, y habían pasado películas suyas pues en muchas otras partes. Él había viajado hasta el lejano oriente con sus últimos documentales, había estrenado su documental Todo comenzó por el fin en Toronto. Entonces, de algún modo son cineastas de muchísimo recorrido. Pues mira que ahí el menor es Víctor, y Víctor cumplió este año 65 años. Digamos que han dejado una huella muy muy fuerte en nuestra cinematografía. Ahora, yo los miro no solo por su impacto, digamos, internacional, sino en realidad por lo que significan para nosotros, que es algo que solemos dejar muy de lado. Entonces son 6 entrevistas en realidad a los tres cineastas, porque hay 2 entrevistas a Marta Rodríguez, 3 entrevistas a Luis Ospina y una muy larga a Víctor Gaviria, entrevistas que yo vengo haciendo desde los años 90, cuando comencé a hacer crítica de cine. Hablemos del maestro Luis Ospina, que justamente hace algunos años, gracias al Museo de Arte Moderno de Medellín, tuvimos la oportunidad de conversar con él de lo que significa ese momento que estaba viviendo. Sí. ¿Usted cómo lo calificaría esos últimos años de él a partir de su última producción? Pues a ver, hombre, los últimos años de él, a partir de lo que fue Todo comenzó por el fin, que es una película del 2015-2016, fueron duros, y sin embargo él siempre fue una persona muy, muy activa, ¿no? Y, ¿cómo decirlo, hombre? Era como, no sé si decir batalladora, porque no es la idea en realidad, ni decir optimista, porque él mismo me regañaría, me diría que no es optimista, él mismo quedaría un poco
asombrado si yo digo que era optimista. No, era otra cosa, era creativo, esa es la palabra. Entonces era un tipo muy activo y con enfermedad grave, con un cáncer en el páncreas que había retrocedido un poco. Él seguía haciendo viajes muy, muy duros, digamos, como te decía, viajó a Corea a presentar su película a un festival, y ese pues fue un destino lejano, pero no fui el único. Viajó, como te he contado, a muchos lugares del mundo, mucho a Europa, mucho por toda Latinoamérica. Eran viajes largos, duros, pesados, que él asumía con muchísimo entusiasmo porque podía presentar su película, ver cine para poder seguir programando el Festival de Cine de Cali, que fue una invención de él, una creación de él. Él fue, además de todo, un gran gestor cultural, pues él participó en grandísimos proyectos, digamos, culturales de Cali, y como por ejemplo el programa Rostros y Rastros del canal Telepacífico, por decir unos cuantos, la Ciudad Solar en Cali con los años 70, el Cineclub de Cali con Andrés Caicedo, y ya digamos el Festival de Cali más o menos desde el 2000, creo que en 2008. Entonces pues era una institución cultural en Cali, es prácticamente eso, una institución, Luis Ospina, y él asumía eso con mucha responsabilidad. Entonces veía películas en todo el mundo para programar el festival, pero en esa situación muy difícil, ¿cierto? Y cuando ya empezó, digamos, por una especie de consecuencia, un problema lateral que tuvo, una infección, una bacteria, luego de su tratamiento por el cáncer, eso empezó a volverse muy serio, y sin embargo él seguía. El último momento, digamos, que puede representar lo que era Luis Ospina, fue defendiendo su película, que todavía no, mejor dicho, hazte de cuenta, una película que va a estrenar y ya difunto, una película que dejó inconclusa y que está terminando Jerónimo Atortúa, el cineasta paisa, con su hermano Federico, bajo la guía de Lina González, que era la compañera, la pareja de Luis. Él fue a defender esa película llamada Mudos Testigos a un festival en España, no recuerdo cuál, no sé si era en Valencia. Creo que sí, es posible, y si no, pues era en cualquier caso en una ciudad española. Fue a defenderla en un festival estando muy mal, es decir, él se subió al avión porque el médico le dijo que, porque el médico no se lo prohibió terminantemente, pero todos sus amigos estaban muy asustados porque él estaba bastante enfermo. A los pocos días yo lo vi en Bogotá. Yo fui, de hecho, pues como representante, digamos, de Madera Salvaje, la corporación que yo fundé en los años 90, para darle un reconocimiento, que era La Lágrima de Fuego, que le debíamos desde hacía unos años, porque ya le habíamos dedicado un documental sobre su obra, ya le habíamos hecho una gran muestra, una retrospectiva en el blog, que yo voy a volver a sacar en estos días, y habíamos hecho un homenaje, en fin, y faltaba entregarle la placa, nada más. Yo fui a llevársela y lo vi bastante enfermo, y sin embargo él se levantó a recibirnos, a mi esposa Adriana y a mí, y hablaba con muchísimo entusiasmo, es más, se le iluminaban los ojos cuando hablaba de su nuevo proyecto. No estoy diciendo mentiras, le temblaban las mejillas por la enfermedad con la que estaba con mucha fiebre, y sin embargo era eso, nunca se dejó, digámoslo así, vencer por la enfermedad. Incluso al final, lo último que yo conversé con él era que estaba muy optimista para la operación en la que él al fin murió, y esa operación fue en realidad hubo un error en la cirugía que lo hizo desangrar internamente, pero todo indicaba que, digamos, después de esa operación iba a poder continuar, digamos, con su mismo ritmo, porque en realidad él era una locomotora, y se nos fue, digamos, con las botas puestas, el bueno de Luis. ¿El último de la generación de Cali? Pues hombre, sí, en cierto sentido sí, pero ahí siguen, pues, digamos, Eduardo La Rata Carvajal, el gran fotógrafo del grupo de Cali. Lo mismo sigue por ahí dando guerra el señor Hernando Guerrero, pues, que es el que sostuvo la Ciudad Solar mucho tiempo, y el que presentó
Estoy confundiendo. No, él fue productor y amigo de Luis Ospina desde muchísimo tiempo atrás, y creo que sí, fue el que presentó a Andrés Caicedo y a Luis Ospina, Hernando Guerrero. Él sigue por ahí en las calles de Cali caminando y profiriendo sus profecías, porque es un sujeto muy especial. Y Óscar Campo es el personaje en realidad en este momento más emblemático, junto con Ramiro Arbeláez. Esos son como los representantes del grupo de Cali. En Cali y en Bogotá sigue Patricia Restrepo, que fue esposa de Mayolo, compañera de Andrés, pues era la compañera de Andrés cuando Andrés murió. Todavía quedan algunos, ¿no? Pero pues de algún modo como ese grupo creativo, el núcleo creativo, en realidad sí, pues en el 77 muere Andrés Caicedo, en el 2006 o 2007 muere Mayolo, y ya en el 2019 nos deja Luis Ospina, y pues detrás de ellos queda una grandísima obra. Ramiro Arbeláez y Óscar Campos son como los académicos, y ellos están en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad del Valle, llevando adelante un proyecto pues que es muy importante, ¿no? Porque esa Escuela de Comunicación de la Universidad del Valle es un lugar muy importante para el cine colombiano, y lo fue la década pasada. Por ejemplo, de allá sale gente como Óscar Ruiz Navia, el del Vuelco del Cangrejo, gente como César Acevedo, el de La Tierra y la Sombra. Es decir, son proyectos muy importantes. La Sirga, este señor William Vega, todos ellos son de allá. Lo mismo, pues toda una camada joven de directoras y directores que están haciendo un trabajo muy serio. Sofía Olloni creo que también es de allá, la grandísima directora de fotografía. Yerili Polanco, que es una gestora cultural muy importante. Todo eso es producto de lo que hicieron, de lo que fundaron de algún modo ya en el 70-71 con el Cineclub de Cali, la revista Ojo al Cine, Andrés Caicedo, Carlos Mayolo y Luis Ospina. Cuando hablamos de Héctor Gaviria, y recién cuando se le entrega el Escudo de Oro, uno se pregunta, en el caso de Santiago, usted que lo conoce tanto y su obra, ¿cuál fue la clave de la entrevista o entrevistas con Víctor Gaviria, entendiendo que aquí lo tenemos a 3 cuadras, a 5, o en la Antioquia, y esa cercanía pues propicia muchos diálogos con él, cuando usted se sienta a tomar un café con él? ¿Cuál fue, digamos, ese enfoque particular suyo para el libro, entendiendo que con seguridad se sabe muchísimos de los secretos en materia de producción y de concepción cinematográfica de él? Pues mira, yo intenté hablar mucho tiempo con Víctor, porque justamente como que la cercanía hace que uno termine minimizando el valor de las conversaciones. Es decir, uno se habitúa y cree que va a ser muy fácil encontrarse, y siempre aplazábamos la conversación. Fue más fácil hablar con Luis y con Marta para las entrevistas, como que actualizaron toda la situación para el libro, porque con Marta y con Luis había hecho entrevistas en los años 90, y para actualizarlas hice nos citamos y fui a Bogotá, aproveché pues un viaje a Bogotá y conversé con ellos en 2 días consecutivos. Con Víctor fue muy difícil, pero cuando sucedió, la entrevista se alargó, yo creo que unas 3 o 4 horas. Es una entrevista de 50 páginas, y pues se la planteé a él de una manera, y digamos que salió de otra, no muy distinta, sino como mejorada. Se la planteé como una especie de recorrido panorámico por su obra, desde lo que eran, digamos, la situación de él en los años 70, o sea, hacete cuenta, 1977, 78, cuando está formándose en la visión de cine con el padre Luis Alberto Álvarez, antes de que haga él su primera película. Dije, empecemos desde ahí y vamos haciendo un recorrido. ¿Cómo ha sido, digamos, desde tu punto de vista la evolución de tu obra? ¿Qué constantes ha habido? ¿Cuáles han sido tus búsquedas? ¿Cuáles han sido tus hallazgos? Y más o menos qué saldo hay después ya de más de 40 años de carrera en el cine. Y entonces empezamos a conversar, y eso se fue extendiendo, bifurcando de una manera muy rica, que yo valoro mucho. Es decir, yo cuando la entrevista se acabó, yo le dije: Víctor, un abrazo, hermano, porque yo sabía que había atesorado algo muy importante, por lo menos para mí. Entonces, ya al final lo que te digo que terminó mejorando esa perspectiva inicial fue que en realidad Víctor llegó casi que a plantear una imagen de lo que es él, o de lo que ha sido él como cineasta, y esa imagen está muy asociada a una figura casi mitológica de Antioquia, que está en el cuento de Jesús el Corral,
que pase el aserrador. Y hay un momento, y eso fue totalmente espontáneo, es decir, surgió casi que como en el habla de Víctor, que termina siendo una exageración, de hecho una exageración muy paisa, y termina sacando risas, pero detrás de eso hay muchas cosas, y entonces esa figura fue reiterándose, y era que él había empezado a hacer cine, así como el aserrador, en el cuento de Jesús del Corral, o sea, casi que diciendo, yo no sé cómo es esto, pero hágale, metámosle. Yo me meto el cuento de que yo sé aserrar, y le meto el cuento a los otros, y ahí pues, digamos que, ¿cómo es que se dice? En el camino arreglamos las Vamos cargas. cuadrando. Sí, así hizo él, y entonces él dice, es que alguien tenía que hacer cine cuando aquí nadie sabía. Entonces él como que se comió el cuento de algún modo y fue aprendiendo, inventándose casi que el cine. Es decir, las ideas de Víctor con respecto al cine eran unas ideas muy originales, en el sentido de que había una apropiación casi que uno podría decir pues muy auténtica, quiero decir, en realidad muy casi que como si él se estuviera inventando las reglas nuevamente. Es decir, él hablaba, por ejemplo, del actor natural, que era una idea que a todos les daba mucha rabia en esa época. Él tenía muchos enemigos, digamos, en el gremio, y al mismo tiempo tenía pues muchos amigos por pues muchas influencias que lo admiraban porque veían que lo que él creaba tenía fuerza, pero los colegas despotricaban del estilo de él y decían que eso no era el cine que hubiera que hacer. Cuando de pronto escogen a Rodrigo de para ir a Cannes, al Festival de Cine de Cannes, como parte de la selección oficial, que eso todavía no lo ha hecho ninguna película colombiana, el año pasado o este año creo que fue la película de Fernando Trueba, El olvido que seremos, pero pues eso hay que considerarlo, digamos, en otra perspectiva, porque además es una película española. En ese momento, digamos, que una película colombiana fuera la selección oficial del Festival de Cannes era más que un campanazo, era algo tan raro que uno no se daba ni cuenta de lo importante que era. Y cuando él llega, digamos, conquista la crítica de Cannes en muchos sentidos, por ejemplo, a Gianluigi Rondi o a Pauline Kael. Estamos hablando de pesos pesados de la crítica mundial. Pauline Kael es un referente legendario, y lo mismo Gianluigi Rondi en Italia. Y ellos dicen, por ejemplo, Gianluigi Rondi decía, este señor hace las apuestas más insólitas y todas le salen bien. Y lo mismo, Pauline Kael decía, aquí no hay un solo plano que no refleje la imaginación de un creador, de un poeta. Eso es lo que dice ella. No hay un solo plano que no refleje la imaginación de un poeta. Entonces, pues, hombre, es un gigante. Y eran cosas, como te digo, auténticas es la palabra. Él casi que estaba inventándose las cosas de una manera muy intuitiva, ¿no? Él decía, yo empecé sin saber nada y fue aprendiendo, tanto que pues de algún modo eso estaba muy anunciado cuando Luis Alberto Álvarez decía en el año 84, si mal no estoy, decía, Víctor Gaviria, no, es en el 89, dice, técnicamente Víctor Gaviria, que es un amateur, no tiene nada que envidiarle a los profesionales de cine en Bogotá. Eso lo decía en un artículo en el que hablaba de lo que era el futuro del cine colombiano para los años 90. En el 89 Luis Alberto escribe eso y señala eso. Dice, Víctor Gaviria no solo no tiene nada que aprender, sino mucho que enseñar a los profesionales del cine en Bogotá. Entonces, pues cuando él dice que eres un aserrador, es una muestra de su humildad. Pero pues uno compara es decir, coteja los resultados con esa expresión y dice, no, pues vos lo que sos, y ni siquiera te das cuenta, es en realidad un gigante del cine mundial, y eso es Víctor Gaviria, un gigante del cine mundial. De Marta, ¿qué destacaría de lo que encontramos? También una entrevista de actualización. Mira, Marta Rodríguez es una mujer que sí cabe decirlo, es una absoluta batalladora. ¿Y qué podría decir? Pues hombre, la entrevista que le hago en el 2018, claro, es una actualización de lo que había hecho yo en el año 95, cuando fui a casi que hacerle una peregrinación a Bogotá. En ese momento Marta Rodríguez estaba viviendo un periodo muy duro de su vida, por varias razones. Pues una de ellas es que estaba en un estado de soledad muy grande. Había perdido a su compañero de trabajo, que era pues en realidad un soporte muy muy fuerte
y una vena poética muy, muy poderosa, que era Jorge Silva. Sin embargo, ella no dejó caer, digámoslo así, nunca la postura, digamos, central de su trabajo. Es decir, ella no empezó a hacer cosas como por compromiso o por cambiar o por desesperadamente hacer un giro. No, siguió siendo en realidad muy fiel a algo que era lo que le había mantenido siempre, de hecho al lado de Jorge, como una especie de referente ideológico de su cine. Es decir, Marta era la que guiaba toda una tendencia en las películas de ellos dos, que era, digamos, un trabajo, por ejemplo, muy basado en los testimonios, o sea, hacer entrevistas, ir a fondo en esas entrevistas, ir a fondo en el trabajo etnográfico, pues manejar obviamente la perspectiva documental y desde luego una postura política que en realidad también se alejaba del partidismo, pero que era, pues ellos estaban muy peleados con el Partido Comunista, pero eran muy comprometidos con la comunidad, en especial, por ejemplo, con los indígenas y también con las luchas de las mujeres. Por ejemplo, eso se ve en Amor, Mujeres y Flores, o en Nacer de Nuevo, que es una película sobre una abuela que pierde todo en la avalancha del Nevado del Ruiz del 85, en el pueblo de Armero y los lugares aledaños. Entonces, después de que muere Jorge, ella queda mucho rato sin hacer nada, pero todo lo que hace, lo que va logrando hacer, sigue en la misma línea, y ya es hay otra dificultad, que es que, digamos, como ha caído el muro de Berlín y hay otras lógicas en el mundo, prácticamente ya no se apoya al tipo de cine político que Marta quiere hacer, y le toca trabajar de unas maneras muy distintas, para empezar con el video, y segundo, de algún modo como también con unas condiciones de producción mucho más difíciles. Entonces yo le hago esa entrevista y por esos años sigo hablando con ella. Ella también pierde a su hija, Margarita, muere de anorexia nerviosa, creo que se llama la enfermedad, y eso en realidad la mina mucho. Y en esos años la gente habla de Marta como si fuera una especie de dinosaurio que no se ha dado cuenta que el mundo cambió, y dicen incluso pues la palabra, y ella misma lo cuenta por ahí, lo repite como un momento de su vida, que todos decían que estaba loca. De algún modo fue importante para ella, yo lo sé, y para mí todavía más, el encuentro que tuvimos y el hacerle esa entrevista larga en el año 95, que revaloró totalmente su obra, y ella me decía, no han hecho nada en mi trabajo, en mi obra y en mi vida como lo que usted hizo, me decía a mí. Eso para mí era de mucha importancia, porque pues de verdad que yo la quiero y la admiro mucho. Pero poco después, ella conoce a un joven llamado Fernando Restrepo, que empieza a acompañarla en toda su batallar, y desde ese momento hasta hoy en día han sido un par de compinches. Yo nunca pude hacer eso, ni tampoco mis amigos de Madera Salvaje, que en realidad de algún modo éramos hasta llamados a acompañarla o a apoyarla, porque pues nosotros estábamos en un tipo de conflictos personales que no nos dejaban hacer eso. Pero Fernando, en cambio, sí se entrega de una manera muy fluida, tejen una relación verdaderamente estrecha de amistad. Y entonces cuando los entrevisté en el 2018 a ambos, en abril del 2018, pues lo que queda en la entrevista es como una especie de renacer muy poderoso, y al mismo tiempo muy, alerta y despierto, muy vivo, frente a una realidad que en realidad no ha mejorado para nada, sino que se ha degradado en muchos sentidos, y en otros pues ha generado eso, como una especie de resistencia política en el país por parte de las víctimas, mucho más institucionalizada, mucho más fuerte. Hay movimientos de víctimas y de comunidades que en realidad es un movimiento mucho más consciente de su actividad que lo que era, digamos, en los años 90, en los años 80. Entonces, de algún modo, como que ha renacido la conciencia política, y uno ve en el cine de Marta y en sus testimonios de esa entrevista, pues de algún modo una actitud que es como, uno no podría llamar, pues hay que llamarlo de esperanza, pero no es una esperanza fácil. Es una esperanza que tiene que levantarse todos los días con la conciencia de que la cosa está tremendamente dura. Entonces yo pues a Marta Rodríguez la
la considero como a Luis y a Víctor, pues mirar la edad en que están y siguen activos. O sea, Marta va a estrenar a sus 87 años dentro de unos días o unos meses, va a estrenar su último cortometraje llamado Camilo Torres, El amor eficaz. Los considero unos monstruos y gente que en realidad tiene muchísimo que decirnos y muchísimas lecciones que darnos por su fidelidad a una vocación. Por supuesto, quienes quieran tener más información y en detalle, a propósito de Sabedores del Cine Colombiano, Régimen de Criterios Volumen 2, en Fiesta del Libro y la Cultura, Diásporas, esta edición número 14 que avanza esta presente semana en la ciudad de Medellín. El próximo viernes 9 de octubre, 5 de la tarde, tendremos ya una presentación oficial con Santiago Gómez a propósito de lo que significa este libro ya disponible en versión digital, solamente en versión digital en pluriversonarrativo.com. Será transmisión Facebook Live a las 5 de la tarde a través de Pluriverso Narrativo y de Ojo Mágico Productora Audiovisual. Y allí, muchos más detalles. Queríamos anticiparnos un poco justamente a lo que será ese lanzamiento en la Fiesta del Libro y la Cultura. Santiago, muchas gracias. Alex, a vos, hermano, un abrazo muy fuerte. Invitado hasta ahora, hablamos de la Fiesta del Libro y la Cultura en la R57.